Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Fabián Tapia. Hoy voy a colaborarle con realizar un ejercicio al señor Alejandro Correa que me escribe lo siguiente. Dice, hola Fabián, ¿me podrías ayudar con esta simulación? A través de una banda transportadora se desplazan recipientes vacíos. Un cilindro B los detiene uno a uno, mientras el cilindro A realiza la dosificación del líquido por espacio de 2 segundos. El proceso se repite de manera continua. Ok, entonces veamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, entonces aquí tenemos ya la simulación del sistema completo. Pues aquí lo que hacemos es iniciamos el sistema cuando el cilindro el cilindro B llega a su final de carrera, entonces se activa el cilindro A. Eh, Ahora, cuando el cilindro A llega a su final de carrera, entonces empieza a temporizar. Pues se temporiza y cuando ya se cumple el tiempo necesario, entonces el cilindro A se devuelve. Cuando pasa por una posición Y sub 2 en el retorno, entonces hace que se vuelva el cilindro B. Ahora, cuando el cilindro B llega al inicio, entonces otra vez se activa el sistema y continúa un ciclo hasta que nosotros lo paremos. Entonces, para pararlo, pues necesitaríamos un stop o un reset. Este reset, pues aquí les voy a dejar un link donde está cómo hacer el reset. Entonces aquí simplemente está con inicio, pero no tiene un reset. Entonces miren este link de aquí y allí pueden mirar cómo hacer el reset. Entonces miremos la simulación para ver que sí está funcionando. Entonces arrancamos por aquí, pasamos, temporizamos. Después de que temporizamos, se devuelven los cilindros y vuelve a empezar el ciclo hasta que nosotros lo paremos. Ok, entonces, bueno, iniciamos esto y abrimos un nuevo archivo y empezamos a hacer nuestro sistema desde, desde ceros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner una fuente de alimentación neumática, una unidad de mantenimiento si lo queremos, o si no, no es necesario. Las conectamos y empezamos haciendo nuestro starter. Para eso utilizamos una válvula de 3x2. Entonces, ¿cómo la conectamos? La terminal 1 a la fuente de alimentación y a la terminal 3 le vamos a poner un escape. Esta válvula la vamos a activar por medio de un esfuerzo, que es como un pulsador, y vamos a hacer que el retorno sea por medio de un resorte. Ok. El control del cilindro B lo vamos a hacer por medio de una válvula 5x3, de 5x2, perdón. Vamos a conectar la terminal 1 a la fuente de alimentación y a las terminales 5 y 3 les vamos a poner unos escapes. Ok. Ahora esta válvula la vamos a accionar por medio de señales neumáticas en, en el accionamiento y en el retorno. Ok. Eh, entonces, con el pulsador del inicio vamos a hacer que se active esta válvula que va a controlar a nuestro cilindro B. Vamos a utilizar un cilindro de doble efecto. A este cilindro de doble efecto le vamos a conectar unas válvulas antirretorno, que esto es lo que nos va a permitir aquí en la simulación es aumentar el tiempo de simulación y pues poder ver qué es lo que está pasando. En la práctica no es necesario ponerlas, o sea, las podemos obviar, igual el sistema va a funcionar, pero aquí pues sí las necesitamos para que el tiempo de simulación sea un poquito más largo y podamos ver lo que pasa, o si no pues no vamos a alcanzar a ver qué es lo que está pasando. Entonces movamos esto, aquí está bien, y lo conectamos a las salidas de la válvula que va a hacer que se inicie. Bueno, entonces vamos a marcar este cilindro, que va a ser nuestro cilindro B. Nuestro cilindro B. Ok. Eh, Listo, ahora, ¿qué pasa? Que vamos a hacer que se mueva este cilindro hasta su final de carrera y cuando llegue al final de carrera vamos a hacer que el cilindro A, que va a ser el sistema de dosificación, se active. Entonces, esta misma parte la podemos copiar para el cilindro A. Bueno, y marquémoslo de una vez. Nuestro cilindro A. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer? Como necesitamos que cuando el cilindro B llegue a su final de carrera, entonces accione A, entonces lo que vamos a hacer es poner una marca que le vamos a llamar X y va a estar en el final de carrera. Ok. Entonces para esto, para activar el cilindro A, entonces necesitaríamos activarlo por medio de un sensor que va a estar conectado a una válvula de 3x2. ¿Cómo conectamos esto? En la terminal 1 la vamos a conectar a la fuente de alimentación y la terminal 3 la vamos a conectar a un escape. Ok, también pues no olvidemos conectar el cilindro A la fuente de alimentación. Ok, em, esta válvula pues va a ser activada por medio de un sensor que va a ser un rodillo y el retorno va a ser por medio de un muelle. Pero una cosa más antes de continuar, sería que necesitamos poner una válvula de memoria, porque si lo dejamos así como está, solamente con un pulso, pues vamos a tener que no se va a alcanzar a activar el cilindro A. Antes de eso, pongámosle la marca del sensor X. Entonces, ahora sí, organicemos la válvula de memoria. Esta válvula de memoria la vamos a hacer con una válvula de 3x2. La terminal 1 la vamos a conectar a la salida de la válvula que está controlando el sensor, y a la terminal 3 le vamos a poner un escape. La salida de la válvula de memoria la vamos a conectar a la señal de entrada de la válvula que está controlando al cilindro A. Esta válvula de memoria, pues como ya sabemos, se activa a la entrada y a la salida por medio de señales neumáticas. Entonces necesitamos que se active desde la entrada, o sea, desde cuando accionamos el pulsador hasta un estado siguiente, que ahorita miramos cuál sería nuestro estado siguiente. Ok, ahora accionamos el cilindro A. Necesitamos que cuando llegue a su final de carrera, entonces se active el dosificador, que esté activo por un tiempo y haga lo que tenemos que hacer y que después se devuelva. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es poner una marca al cilindro A, llamémosle Y, que sería en su final de carrera. Y vamos a hacer que un temporizador se active cuando el cilindro A esté en la posición que necesitamos. Entonces vamos a utilizar una válvula de desaceleración normalmente cerrada, que es un temporizador neumático. Entonces, ¿cómo lo conectamos? Pues bueno, la terminal 1 la conectamos a la fuente de alimentación neumático, y la terminal 12 pues la vamos a conectar a la salida del sensor, que nos va a decir dónde está Y, o sea, dónde está el cilindro A, perdón. O sea, cuando llegue a su final de carrera se activa este temporizador neumático. Entonces, vamos a utilizar una válvula de 3x2, perdón. Como siempre, pues a la terminal 3 le vamos a poner un escape, y la terminal 1 lo vamos a conectar a la fuente de alimentación neumática. Este, esta válvula va a ser controlada por un sensor, también que va a ser mecánico, un rodillo, y vamos a hacer que su retorno sea por muelle. Aquí pues también necesitamos poner una válvula de memoria. Podemos copiar y pegar esta misma de aquí, y lo vamos a conectar de la misma forma que conectamos la anterior. Entonces, el estado anterior de esta válvula pues va a ser la salida de X, y el estado siguiente, pues ahorita miramos cuál sería el estado siguiente. Entonces pues vamos a conectar la salida de esta válvula de memoria, la vamos a conectar al temporizador, y la salida del temporizador la vamos a conectar al retorno del cilindro A. Ok, entonces el siguiente estado de la primera válvula va a ser la salida de la segunda válvula. Ok, ahora la salida, el siguiente estado de la válvula de memoria 2, pues podría ser la salida del temporizador. Entonces organicémoslo aquí, movamos todo esto hacia acá un poquito para que no nos cruce, y aquí está. Ok, ahora pongámosle la marca del sensor de Y a este rodillo. Aquí ya nos queda activado. Ahora el paso siguiente pues va a ser que cuando el cilindro A en su camino de retorno pase por un punto determinado, entonces se devuelve el cilindro B. Entonces pues pongamos una marca. Entonces podríamos poner, no sé, llamarla Y2, y podríamos ponerla a posición 0. Entonces para desactivar el cilindro B, pues lo que vamos a utilizar es también
es un sensor, pero este no va a ser cualquier sensor. Este sensor va a utilizar no este rodillo normal, sino que vamos a utilizar un, un rodillo abatible que va a estar desactivado solamente en el camino de ida. ¿Ok? Entonces sería conectarlo así como tenemos conectado este aquí. Listo. Entonces la terminal uno de este sensor estaría conectada a la fuente de alimentación, y la terminal 2 pues va a ser la que va a ir conectada al retorno de B. Pues aquí tenemos que cambiar esta marca, no va a ser Y, sino va a ser la marca Y2. Ok, y bueno, esto sería pues como lo básico del sistema para tener un solo ciclo. Pero antes bueno, de hacer una simulación para ver que el primer ciclo está funcionando, pues cambiémosle el grado de apertura a este temporizador, porque si lo dejamos como está, entonces no va a temporizar. Entonces, eh, dependiendo del tiempo de temporización que nosotros necesitemos, pues vamos a dejar el grado de apertura. En este caso, pues lo voy a dejar en un 50% para que temporice algo, no necesariamente los 2 segundos que nos piden, pero pues si, o sea, si da los 2 segundos en ese punto, pues bien, o si no, pues simplemente es variar el grado de apertura y ya tendremos una temporización mayor o menor, depende de lo que queramos. ¿Qué pasa aquí? Que en este punto tendríamos solamente un solo ciclo. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Eh, bueno, aquí hay un problema con cables, pero bueno, vamos a mirar esta simulación. Entonces va, temporiza, se vuelve. Ok. Lo que les decía de estas válvulas antirretorno, entonces lo que vamos a hacer es cambiar este grado de apertura para que la simulación sea un poco más lenta y podamos ver qué es lo que está haciendo el sistema, y para ver si está haciendo lo que queremos que haga. Entonces cambiamos el grado de apertura a las 4. Ok, y vamos a ver. Bueno, ahorita organizamos esos cables de allí que se están cruzando. Entonces miramos. Llega a este punto, llega acá, temporiza, pasa, cuando llega a este otro punto, B se devuelve. Ok, aquí tendríamos un ciclo único. Bueno, antes de esto vamos a organizar este cable de aquí que nos estaba cruzando. Listo. Ahí ya se nos soluciona el problema. Ahora, ¿qué necesitamos? Para que el ciclo sea continuo, lo que necesitamos es, bueno, hacer que se active por medio de otro sensor, o sea, con la señal del pulsador del inicio, o con otra señal. Entonces, pues una solución es poner un sensor, un X2 por ejemplo, en una posición cero, o sea, sería en la posición de inicio de B. Entonces, cuando llegue a esta posición, entonces vamos a hacer que el sistema vuelva a empezar. ¿Sí? Entonces, pues lo que necesitaríamos aquí es una válvula selectora o una función OR. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que el sistema se inicie o cuando reciba la señal del sensor de X2, o cuando reciba la señal del starter. Entonces, primero pues pongamos una válvula que va a ser la que está manejando el sensor. Pongámosla aquí hay un espacio. Entonces lo mismo que siempre, la terminal 1 la conectamos a la fuente de alimentación, la terminal 3 la conectamos a un escape, que le vamos a aceptar. Hacemos que, bueno, el accionamiento pues por medio de un rodillo abatible, lo mismo que solamente está activo en el camino de retorno, y que el retorno sea por muelle. Ok, y le ponemos la marca de X2 para que sea ese sensor el que no lo active, ¿no? Entonces, pues aquí sería, entonces, ya tendríamos casi listo el sistema. Entonces, pues ya lo que tendríamos que hacer, bueno, es girar esto y hacemos lo siguiente. Vamos a borrar este cable de aquí. Vamos a hacer que se active o con el sensor, perdón, con el inicio, con el botón de inicio, o con el sensor 2. Y esta señal va a ser la que va a activar el sistema. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver la simulación en este punto y vamos a ver entonces qué nos haría falta. Vamos a ver. Entonces arrancamos.
Tenemos este punto, temporizamos, volvemos hasta el inicio y no inicia el sistema. Okay. Bueno, entonces aquí el problema es el siguiente, que en primer lugar pues necesitamos que esta válvula de memoria esté activada también por la señal del sensor de ese sensor X2, ¿no? Entonces pues vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una válvula selectora y vamos a borrar este cable y vamos a hacer que se active por medio de las dos señales. Entonces girémoslo, bueno, vuelvo a girar 180. Ok, entonces una señal que va a activar será la del sensor de X2 y la otra o sea que se active por cualquiera de las dos. El otro problema que tenemos aquí es que si dejamos este sensor Y sub 2 en el inicio, en el punto cero, entonces este sensor va a permanecer siempre activado y no va a haber un retorno de esta válvula. O sea, miremoslo aquí, ¿sí? Entonces él va, hace lo que tiene que hacer en esa parte. Cuando llega a Y sub 2 y se devuelve, él va a permanecer activado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner esta marca Y sub 2 pero que sea mayor que cero, ¿sí? Entonces podríamos poner un 10 por ejemplo y ya no vamos a tener problema. No vamos a tener problema con este sensor. Y aquí ya vamos a ver que va a ser lo que necesitamos que haga. Bueno, va, temporiza, se devuelve, se retorna y cuando llega al inicio del cilindro B, entonces vuelve el sistema otra vez a, a recorrer otro ciclo y así pues hasta que decidamos pararlo. Entonces eh, aquí pues podemos hacer es para ver si el tiempo de temporización, pues la temporización que tenemos acá es la correcta. Entonces vamos a poner esta, estos diagramas. Aquí maximicemos y organizamos para darles un espacio por aquí. Entonces, no sé, podríamos mover todo esto un poquito. Ahorita vemos si no hay problema de conexión. O pongámoslo acá en esta parte y bajemos esto de aquí mejor, sí. Creo que es mejor. Nos queda más ordenadito y nos queda más fácil de ver. Ok, entonces para ver este diagrama de fácil lo que hacemos es mover los cilindros, okay, cilindro A, cilindro B, y pues lo estiramos un poquito y miramos aquí. Entonces hacemos la simulación. Aquí nos aparece un problema de superposición de cables, lo que suponía. Y aquí ya no tenemos este problema. Simulamos y aquí vemos el diagrama de fases. Bueno, tenemos casi los 2 segundos, entonces necesitaríamos una apertura más pequeña, 40 por ejemplo, nos podría funcionar. O sea que ya eso ya es graduarlo desde allí y ya no tendríamos problema con esto. Entonces aquí está. Se inicia el sistema, temporiza, bueno, casi los 2 segundos, sí, podríamos decir que allí están los 2 segundos y listo. Tenemos ciclos hasta que decíamos detenerlo. Entonces para eso pues aquí está la descripción del video de cómo hacer un reset o cómo hacer un stop y ya, eso es todo. Eso es todo lo que el sistema debe hacer. Entonces pues nada, alguna recomendación, algún comentario, algo que corregir, siempre pues se le recibe y pues, gracias por confiar en lo que yo hago.